A ver, ¿tengo que leer la introducción? Sí. Sí, Güey, no sé. Sí. Güey, no sé. Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? Yo me prostituyo. Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria se rompió tu juego de geometría y en ese momento supiste que las matemáticas serían un infierno. Si escogiste una carrera que no tuviera matemáticas porque los números no eran lo tuyo. Y si no entiendes las altas finanzas, cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado, las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Christopher Tejeda, Eduardo Sánchez y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. Ya estamos en el capítulo 3 del podcast y vamos a concluir con la historia de Yuna Bomber, de Ted. Del Teddy John. De Ted Krasinski, ¿no? Krasinski. Krasinski es el de The Office. El de Dunder Mifflin. Ándale, mira. Sí, exacto, de Dunder Mifflin, exacto. ¿Nunca has visto The Office? No, ahí les fallo. No, es súper buena serie, pero bueno. En el capítulo pasado conocimos a Theodore John Kaczynski, un genio matemático con una brillante carrera por delante, pero truncada cuando renunció a su puesto de Assistant Professor en Berkeley, Universidad de California. El día de hoy platicaremos sobre su metamorfosis y cómo llegó a ser uno de los terroristas más buscados por el FBI. Ted renunció en 1969 y regresó a vivir a casa de sus padres por 2 años, donde tomó varios trabajos temporales de los que luego también renunciaba sin ninguna razón aparente. Por esta época pasaba el tiempo en las bibliotecas y en los bosques de Chicago. O sea, el cuate se iba hacia la biblioteca y varias horas. Luego también dice que se iba a los bosques. Él vivía en Chicago, Illinois. Se iba a los bosques varios días. Y luego dejó de hacerlo porque sus papás se preocupaban, ¿no? Porque decían, ¿qué pedo con ese güey? O sea, nada más era así como, ya, ¿para qué estar molestando? Sí, exacto. Y se ya, queda. Mamá, no es una etapa. Me gustan los bosques. 30 años. Ya, jefa, déjame en paz, ¿no? Bueno, Canadá, él hizo una solicitud a Canadá para ser dueño de un pedazo de tierra y irse a vivir allá, y Canadá rechazó su aplicación. Pero en 1971 adquirió, junto con su hermano David, un terreno en Lincoln, Montana, por $2,100, donde construyó su propia cabaña de una sola habitación, sin calefacción, plomería ni electricidad, y fue su hogar durante los siguientes 25 años. O sea, haz de cuenta, primero estás en Berkeley, una de las mejores universidades del mundo, acá en tu cubículo, dando clases bien chido. 2 años después estás en el bosque, en Montana, en medio de nada, sin electricidad, sin calefacción, sin nada. Tú en una cabaña, en un lugar donde nieva, ¿no? Además, también eso lo vamos a poner en los show notes, ¿no? Fotos de su cabaña, cómo era, pero su cabaña era como un rectángulo. Uh-huh. Y además, dato curioso, él y su hermano construyeron su cabaña, ¿no? Así, nada más era una sola habitación. Uh-huh. Solo estaba una cama, como un escritorito, unas repisas. Y además era como un rectángulo porque las medidas de la cabaña, ¿no? Cuando los dividías, él construyó la cabaña de tal manera que cuando sus medidas de los lados los dividías, salía la proporción áurea. Sí, claro. Mijo, tú que eres ya matemático. Lo veía venir. Mijo, tú que eres matemático, hazte una cabañita. Una cabañita áurea. Bueno. O sea, muy alejado y todo, pero mamador. Sí, exacto. O sea, mamador al final, ¿no? Ay, ya me voy a alejar de las matemáticas, déjame construir una cabaña áurea, ¿no? Pero bueno. Exacto. Bueno, allí vivió sin tecnología y solo con un puñado de libros. Libros principalmente de supervivencia en los bosques y formas de vida autosuficiente. O sea, el cuate se compró la guía de supervivencia de Robinson Crusoe, o yo veo a saber cuál. El ¿qué hubole con tu cabaña? Exacto. ¿No? Rosado. Exacto. ¿Qué hacer, güey? Supervivencia para dummies, ¿no?
¿Qué hacer si entra un oso a tu cabaña, güey? Haz un círculo, güey. Haz un círculo. Bueno, y no solo eso, también compró libros de química. De hecho, no solo los compró, en algunos iba a consultarlos a la universidad, a la biblioteca más cercana. Y también algunos se los robaba, incluso en las bibliotecas, libros de chacalón. química. Sí, también el chacalón. Chacalón. Bueno, pues es que imagínate, después de vivir una vida muy holgada, o sea, era autosuficiente el compa, se salía a cazar, o sea, cosas así. A veces no tenía dinero y le pedía lana a sus papás, o sea. Bueno, en esa cabaña vivió sin tecnología y solo con un puñado de libros, principalmente de supervivencia. Kaczynski se alejó de cualquier comodidad ofrecida por el mundo moderno y comenzó a gestar ideas que más tarde expresaría en su manifiesto. En 1975, cuando ya tenía varios años viviendo en la soledad del bosque, inició una pequeña, en la zona, inició una pequeña explosión de bienes raíces, ¿no? Se empezaron a vender muchos terrenos, muchas granjitas, la gente vivía, de hecho, él era vecino, digo, entre comillas vecino porque estaba a 5 kilómetros, sí, ¿no? Sí. Vivía cerca de una persona que se dedicaba a hacer tablas de madera, ¿no? Una maderería y todo. Y entonces a este Ted Kaczynski eso ya le empezó así a cagar, ¿no? Así gacho. Sí, ya su vida así autosuficiente, alejado de la sociedad y todo, ya empezaba a verse invadido, ¿no? Por y entonces, gente. Exactamente, influenciado por las ideas anarquistas del filósofo francés Jacques Ellul, comenzó a vandalizar las construcciones cercanas. O sea, el cuate iba y cuenta, por ejemplo, que en el aserradero que estaba ahí cerca, pues está las máquinas estas gigantes que cortan los troncos, ¿no? Que hacen las tablas de madera. Entonces, que así en la noche, en la madrugada, iba así cargando sacos de arena y aventaba los sacos de arena adentro del motor, güey, para que se chingara, para que ni con aceite ni nada, o sea, claro. Así a las otras casas iba y les rompía la calefacción, explotaban las bombas de electricidad, o sea, el cuate ya... O sea, el cuate era el viejito de O. Eso, ¿no? Exactamente. O sea, no vendía su casa porque y estaba todo alrededor ya... O sea, él decía, ¿no? en la secundaria ahí yo me iba, ¿no? Pero aquí ellos son los que se tienen que ir. Exacto, exacto. Pero además, eso solo era el comienzo. La mañana del 25 de mayo de 1978, apareció un paquete en el estacionamiento de la Universidad de Illinois de Chicago, con dirección de devolución para el profesor Buckley Crist de la Universidad de Northwestern. Haz de cuenta que alguien encontró un paquete y dice, este paquete dice que se lo debemos al profesor fulanito de tal de la universidad, el profesor Buckley Crist. Voy a hacer mi obra de caridad. Exacto. Literal, sí pasó, agarraron y se lo devolvieron. El paquete llegó al otro día y cuando el profesor recibió el paquete que supuestamente había enviado, le pareció sospechoso algo y porque dice, oye, yo no envié nada, ¿no? Y entonces le dice a las autoridades de la universidad, oye, me llegó este paquete que según yo envié, pero no es cierto. Y entonces el oficial Terry Marker abrió el paquete, bueno, fue a revisarlo, abrió el paquete y entonces se explotó en sus manos, causándole heridas menores. Esta fue la primera víctima del Unabomber. Pero fueron heridas menores, ¿no? Sí, fueron heridas menores y lo que pasa, vamos a ver después, que el cuate, les digo, era autosuficiente, vivía en medio del bosque, entonces sus bombas eran de madera, ¿no? O sea, él lo que hacía... Pinchastilla del ojo. Sí, no, pero, o sea, él, las bombas que hacía eran unas bombas que se llaman bombas de tubo, que en un tubo así de tubería, de plomería, lo llenaba de clavos, perdigones, pólvora, todo, lo cerraba, tenía ahí algún mecanismo para que cuando se abriera una cerilla se prendiera y eso explotara. Pero como las tapas que usaban era de madera, no guarda suficiente presión y no puede explotar muy fuerte. Pero solo usaba madera porque pues él vivía en el bosque, no era lo único que tenía. Casi un año después, eso fue su primer atentado. Casi un año después, el 9 de mayo de 1979, Ted envió otra bomba en una caja de cigarros a la Universidad de Northwestern, igual a la Universidad de Northwestern. Esta vez John Harris, alumno de ingeniería civil, fue la víctima. Sufre quemaduras y heridas leves, pero nada grave. Igual, lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. O sea, el cuate apenas estaba aprendiendo a hacer bombas. Oye, pero una pregunta. Aquí esta iba dirigida, porque la primera va dirigida, ¿no? A alguien. En esta. O fue, dijo, no, a ver no, a quién. Es que, mira, más adelante vamos a ver, pero normalmente todas las bombas, las que fueron dirigidas a universidades, iban dirigidas a profesores que estaban trabajando en tecnología.
cosas del departamento de tecnología, cosas así. El güey no le gustaba nada de eso. Después voy a hablar de su manifiesto. Vale. Pero pues aquí pues, su alumno, yo creo que doctorado, el ayudante del profe, dice, ay, profe, mire, le llegó este paquete. Yo le abro su paquete, profe. Yo le abro su paquete, no le abro su paquete. No canse sus manitas bellas de doctor. Exacto. Igual le sufrió quemaduras y heridas leves, pero nada grave. En ese mismo año, unos meses después, el 15 de noviembre, un paquete enviado desde el área de Chicago es puesto a bordo de un Boeing 727 propiedad de American Airlines. Y es puesto porque fue con todo el correo que se va en los aviones. La bomba en este caso estaba provista de un barómetro para medir la altitud y explotó cuando el avión alcanzó los 34.500 pies de altura. En ese momento se llenó toda la cabina del avión de humo, todos llenos de humo. Los pilotos tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Dulce, cerca de Washington. No era un vuelo comercial, sino un vuelo de paquetería, había pocos pasajeros. 18 pasajeros fueron tratados por intoxicación y fue entonces cuando el FBI tomó cartas en el asunto. Y fue cuando bautizaron a Ted Kaczynski como Unabomber, porque Unabomber son las iniciales de University and Airline Bomber. Por eso se llama Unabomber. Okay. Y además, hasta porque esta es la tercer atentado, hasta el tercer atentado se metió el FBI porque atacar al correo, no solo, pero al correo es un delito federal. Y entonces por eso el FBI entró ahí. El cuarto atentado, eso fue en noviembre del 79. El cuarto atentado llegó unos meses después, el 11 de junio de 1980, y se atentó contra el presidente de la United Airlines, Percy Good. También es una de las compañías de aviones. La bomba estaba camuflajeada en un libro que se llamaba Ice Brothers, que al abrirlo explotó causando serios cortes en la cara y manos de Good. Aquí, fíjate cómo ya cada vez sus bombas están causando más daño, ¿no? Sí, más daño. Ya las va perfeccionando. Exacto. ¿No? Ya no es una astilla, ahora es un vidrio. Y por primera vez, desde que iniciaron los atentados, Kaczynski grabó las iniciales FC en las partes de metal. De hecho, pues la bomba destruye, ¿no? el contenido, pero lo que hacía Kaczynski es que en las partes de metal grababa FC o en las paredes y así. Y entonces cuando iba el FBI y recolectaba la evidencia, veía eso, qué significa FC, ¿no? Hasta mucho después se sabría. Pero pues eran las iniciales de ¿cómo se llama? Caballero. No, eran las iniciales, pues sí, de Kaczynski, pero del Freedom Club, ¿no? Del Club de la Libertad. Del fried chicken. Exactamente. Los coronel güey, ¿qué significa FC? Fried chicken. Güey, es fried chicken, te lo dije. Es fried chicken, güey. El pollo es malo, papá. Ese güey es pollero. Es que tiene hormonas, güey. Pues es que es malo. Hijos de la mañana. A estos atentados le siguieron uno en 1981 en la Universidad de Utah. La bomba fue desactivada, de hecho ahí la dejó abajo, en el estacionamiento, lo dejó abajo de un carro. Alguien la vio y como que todos ya estaban escamados, ¿no? Sí, ya fue como el Antrax, ¿no? Que ya te llegó un sobre y dices, ay, mejor no lo abro. Exactamente. Que lo abra el vecino. Que lo abra el policía, ¿no? El chiste es que fue desactivada la bomba. Eso fue en 1981. En 1982 hubo 2 atentados en las universidades de Vanderbilt y en la de Berkeley, donde él estudió su maestría y su doctorado. Luego de un descanso de 2 años, las cartas bomba de Ted volvieron a ser enviadas, esta vez con más ahínco, pues en 1985 envió 4 de ellas. La última de ese año, dejada el 4 de diciembre en Sacramento, California, explotó en las manos de Hugh Scruton, propietario de una tienda de cómputo. Hugh Scruton era padre y solo tenía 38 años, o sea, era joven. Y él fue la primera de las 3 víctimas que cobrarían las bombas de Kaczynski. Esa sí ya. Pero fíjate que aquí ya pasaron cuarto atentado, el quinto en 81, 2 en el 82, ya van 7.
y 4 años, 11. O sea, ya van 11 atentados, En el 11º atentado. Ya empezó a cobrar vida. Exacto, ya explotó. Y ya se murió una persona, ¿no? Y es que, de hecho, en esta parte, él cambia su método. Antes, la forma del detonante era que cuando abrías la bomba, unas cerillas se prendían. Y en ese momento leía que ya su detonante eran pilas. Las pilas se calentaban, hacían una pequeña explosión, una pequeña explosión, reacción. Y eso activaba las otras bombas que ya fueron bombas pues mejor hechas, más elaboradas y todo. Curso de bombas 1, ¿no? Pues mira, eso habla mucho de su perseverancia, ¿no? O sea, se habla de que se dedicó y dijo, esto tiene que explotar bien. Sí. Explotó. No, y muy, o sea, digo, muy loco porque este cuate te digo que sí estudiaba de verdad cómo hacer bombas, o sea, en sus, en la biblioteca, te digo que él vivía en Montana, ¿no? En esa pequeña población, iba a la biblioteca, de hecho, o sea, iba tanto a la biblioteca que empezó a salir con la bibliotecaria, pero la bibliotecaria lo bateó, ¿no? Y él se enojó mucho, o sea, güey, ahí hay una historia que se enojó. Se enojó y le puso una bomba. Sí, por ¡bomba! No le puso una bomba, afortunadamente, pero sí, o sea, hizo cosas gachas, creo que así. De hecho, en este tiempo pues, también. Le puso un cuetón. Estaba trabajando el compa, ¿no? Estaba trabajando en pues trabajos temporales. Entonces, en ese trabajo, como esta muchacha ya se desinteresó, el cuate empezó a publicar, bueno, así como anónimas, ¿no? Pero empezó a pegar así como hojitas, ¿no? No, es que ella es una zorra, ella es no sé qué, así bien gacho el compa, ¿no? O sea, es una persona muy resentada, o sea, aquí ya se ve que el cuate muy rápido es una persona súper resentida. Sí. Bueno, el siguiente atentado ocurrió el 10 de febrero de 1987 en Salt Lake City. En esta ocasión, la secretaria de la víctima observó a un tipo con sudadera, lentes negros y bigote, sosteniendo unos pedazos de madera que dejó junto al carro. O sea, haz de cuenta también, dice la secretaria que lo vio a través de la ventana, que iba cargando algo, que cuando este cuate se percató, como que alguien lo veía, solo se agachó, dejó unas cosas al lado del carro y se fue. Y pues la secretaria no le tomó importancia, llegó la víctima, los agarró y les explotaron las manos también, ¿no? Pero esto sirvió porque antes de esto, o sea, ya van varios años, o sea, ya van casi 10 años de atentados, este es el 12º atentado, y el FBI no tiene ni una sola pista, nada. O sea, de hecho los perfiles están bien chidos, o sea, tú los lees, los perfiles de, así el FBI, ¿no? Así el primero, no, es que este güey, sí, es una persona alta, rubia, y tiene algún conocimiento en ciencias. Y le gusta el fried chicken. Le gusta el fried chicken. Sí, afuera. No, otro de los perfiles es, él es una persona muy preparada, muy antisocial, estudió ciencias, yo creo que ese fue el más acertado. Otro es, no, es que este cuate solo es un trabajador resentido, ingeniero de aerolíneas, ¿no? Así, o sea, los perfiles nada que ver, o sea, son más de 10 años y nadie sabe nada. Por eso fue súper famoso esto, porque fue el primer retrato hablado que se tiene de Ted Kaczynski, de Unabomber. De hecho, también lo vamos a poner en las show notes. Ese es icónico, esa imagen es icónica, se han hecho playeras, sudaderas, todo, está muy padre, la verdad. El retrato se difundió ampliamente en todos los medios y de nuevo hubo un lapso de 5 años, en ese momento hubo un lapso de 5 años en los que no se supo nada de Unabomber. Y esto también es explicado porque, aparte de que hubo un testigo en el último atentado y hubo un retrato hablado, ¿no? Sí, exacto. En 1990, eso fue en 1987, entonces fueron 5 años, él reapareció hasta el 92, 93, pero en 1990 también su padre fue diagnosticado con cáncer terminal de pulmón. Y le hablaron a Ted, oye Ted, tu papá está enfermo, ya está terminal, no sé qué, ven, estamos arreglando las cosas. Entonces cuenta el hermano, David, que él estaba platicando con su mamá en una habitación, en su casa, ¿no? En la casa de los padres, estaban platicando. Y el 2 de octubre de 1990,
90, su propio papá se voló la cabeza con un rifle calibre 22. No, pues imagínate, el muchacho es resentido y luego le agregas esto. No, antes no le puso o sea, pero aquí el cuadro, o sea, aquí ya no estás hablando de que Ted es un niño. No, o sea, aquí ya es una persona 35? Mayor. Él es eso, porque son como 11, sí, como 37, ya casi 40 ajá. años. Entonces, pero también, o sea, habla también de la personalidad de que vivía alrededor, o sea, gente súper, o sea, su familia y él mismo también porque de ahí nació, súper así exigente, firme en todos, o sea, su papá dice, no, pues ya no voy a servir en la vida, me vuelo la cabeza, extremista, ¿no? Como que le voy a ganar al cáncer, ¿no? Como que no me va a ganar el cáncer, yo le gano a él, ahí nos Ted no asistió al funeral. Okay. Cuando los atentados volvieron en 1993, nadie hubiera adivinado que serían los más mortíferos, pero también los últimos. En junio, con solo 2 días de diferencia, explotaron 2 bombas, una en Tiburón, California, y la otra en la Universidad de Yale. En ambos atentados, las víctimas perdieron partes de sus cuerpos. O sea, en Yale, por ejemplo, fue un profesor que perdió un ojo, perdió la visión, perdió el oído. Y en Tiburón, California, fueron unos chavos que perdieron sus dedos, ¿no? Así, o sea, ya estas sí eran destructivas, o sea, ya eran destructivas. Ya. Aquí el detalle es que este cuate no, pues, era muy inteligente, por eso duró más de 20 años sin que lo atraparan, pero también en ese sentido era muy cuidadoso y las cartas iban muy, muy bien dirigidas, o sea, nunca ponía una bomba en lugares así súper, poblados, aglomeraciones de gente, o sea, iba así como, por eso algunas de sus bombas fueron desactivadas, 2 de ellas fueron desactivadas. El 10 de diciembre de 1994, un paquete bomba explotó fuera de North Caldwell, New Jersey, en la casa de Thomas Moser, vicepresidente ejecutivo de la firma Young & Rubicam, matándolo instantáneamente. Finalmente, el 24 de abril de 1995, Gilbert Brent Murray, presidente de la Timber Industry Lobbying Group, California Forestry Association, pues yo le hubiera mandado también una pinche bomba si tuviera ese nombre, güey, o sea, Timber Industry Lobbying Group, California Forestry Association, güey, no mames. Ahí, la banda ahí dijo, ¿no? Sí, murió también por una carta. Y todos estos, o sea, estos últimos 2, fíjate, ya los últimos 2 ataques ya todos fueron mortales, ¿no? Ya mataron a todas las víctimas, ya no los hirieron, ya de plano así los mataron. Y bueno, eso fue en 1995, el último atentado fue en 1995, ya fueron creo que 17 atentados en un curso de casi 20 años, porque empezó en el 78, terminé en el 95, ¿no? Sí, como algo así. 17 años. A ver, tú eres matemático. A ver, tú eres que matemático, cuéntamelo. La de profe. Tú, a ver, que tiene cara de pendejo. Bueno, pero en ese momento como que yo no sé qué pasó por la mente de Ted, pero también él como, a mí me da la impresión como que ya está cansado, que decir, güey, mis bombas no están funcionando para nada, lo único que la gente está teniendo es miedo, o sea, justamente mi filosofía de vida y es, pues no está funcionando. Entonces, en ese mismo mes, en abril del 95, llegó a las oficinas del New York Times una carta firmada por The Freedom Club, en la que ofrecía abandonar sus actividades terroristas a cambio de que publicaran un escrito de más de 30,000 palabras. Este texto fue publicado en septiembre bajo el título de La Sociedad Industrial y su Futuro, aunque se conoce popularmente como el Manifiesto Unabomber. Sí. Es súper famoso, o sea, ustedes pueden googlearlo y leerlo, o sea, está gigante. Por ejemplo, este texto que preparé son 3 páginas y tiene algo así como 1200 palabras. Este güey escribió 30 palabras, o sea, son 30 veces más o sea, como 100 páginas, es todo un librito, ¿no? Así. Hubo estuvo vaciado porque cuando llegó al New York Times y después llegó al Washington Post, y entonces dijeron, oye, ¿lo publicamos o no lo publicamos? Y dijo el FBI, güey, es que sí, públicalo, porque no tenemos ni idea. O sea, en ese momento no tenían absolutamente ninguna idea de sí, quién era. O sea, es como, lo único que podemos hacer es para que se calmen, ¿no? No había ninguna pista, y justamente por eso lo hicieron, para que dijeran, bueno, pues que abandonen sus actividades y ya lo... Este manifiesto fundamenta las acciones de Ted como terrorista. Es una crítica a la sociedad actual contra los avances tecnológicos y su efecto en las personas.
la imposibilidad de vivir dignamente en las crecientes ciudades ya de por sí inhabitables. La revista Rolling Stone, en un artículo sobre Ted Kaczynski, escribió al respecto: renunciamos a una parte de nosotros mismos cada vez que nos adaptamos a los estándares de la sociedad. Eso, y estamos demasiado enchufados. Dejamos que la tecnología se apodere de nuestras vidas de buena gana. Kaczynski también critica al gobierno y a los grandes negocios como resultados de la industrialización y sostienen que los científicos y tecnófilos son responsables de perseguir imprudentemente el poder a través de los avances tecnológicos. O sea, yo cuando estaba leyendo el manifiesto y todo, dije, güey, dijo Miguel, me representa completamente. Dijo Miguel, voy a mandar una bomba. Güey, es que de verdad es bien lúcido aquí. Entonces así bien. No es cierto, no vamos a mandar bombas a Conagua. Sí, eso fue una broma. Era broma. No se lo tomen tan personal. Sí, yo me deslindo de estos comentarios. Ay, Dios mío. No voy a hacer. 30 años después una bomba, pues ese muchacho. Al rato nos cierran el podcast. No vayan por esos güeyes. O sea, fueron muy lúcidas sus palabras. O sea, de hecho, en ese momento la gente estaba como asustada y enojada de todo lo que está haciendo Unabomber, pero al mismo tiempo, varios, sobre todo los académicos intelectuales, decían, güey, es que este cuate tiene razón en lo que dice, o sea, ¿qué pedo, no? Cuando David, hermano de Ted, leyó el manifiesto en el diario, reconoció inmediatamente las ideas de su hermano mayor y avisó al FBI que tal vez sabía quién era el Unabomber. No, ya, Dios santo y seña con eso. Luego de una investigación... lo que pasa es que cuando sacaron el comunicado en el New York Times y en el Washington Post, un chingo de gente empezó, no, es que yo tengo información, y entonces un buen de gente tuvo información. Entonces cuando David dijo eso, ni siquiera el FBI lo tomaron en serio. Pero uno más, ¿no? Imagínate toda la gente que... Exactamente. Seguramente hasta muchos. Yo soy una bomber, ¿no? De hecho, ni siquiera fue el FBI, sino fue un investigador privado que el FBI contrató para que fuera a ver si es cierto. Y bueno, al final él dijo, no, sí hay... Ya hicieron análisis lingüísticos de las cartas, de las letras, todo esto, porque él escribía o a mano o en máquina de escribir. Y pues dijeron, no, sí, es muy probable que tu hermano sea, ¿no? Así. Escribía con leña, güey, porque no le gustaba la tecnología. Con carbón. Porque no le gustaba la tecnología. Luego de una investigación que incluyó el análisis lingüístico de las cartas que Ted envió a su hermano, el 6 de abril de 1995, aquí ya me perdí en los malditos años. Bueno, agentes del FBI arrestaron a Ted Kaczynski en su cabaña, y de hecho cuentan que fue una operación, pues así como muy express, ¿no? Porque no querían que se escapara. Ted Kaczynski no sabía absolutamente nada, o sea, no se había filtrado nada en las noticias, algo así bien chido. Y sí, lo agarraron. Hay fotos incluso de que haz de cuenta que se meten a su cabaña y sale así como hasta despeinado, como que apenas está despertando el güey, ¿no? Así. ¿Qué pasó, carnal? Aquí no aguanta. Sí, güey, qué pedo. ¿Qué no se estaba pasando? Dentro de su cabaña encontraron más de 40,000 folios de diario escritos a mano donde detallaba procedimientos para hacer bombas, descripciones de sus crímenes y bombas listas para ser enviadas. Para ese momento, el FBI había gastado más de $50 millones en la investigación de Unabomber. Y básicamente no lo descubrieron gracias a la investigación del FBI. Fue el pitazo de su carnal que reconoció, oye, mi hermano piensa igual que el güey ha de ser mi hermano, yo creo. Además estaba loco, ya estaba enfermo, ya se fue ahí. Me puso una bomba. No mames, que no le puso una bomba porque no le presté 10 varos. No, ya vengan por él. Bueno, y ya lo agarraron, fue el juicio, y en el juicio sus abogados quisieron evitar la pena de muerte, arguyendo locura. Pero Ted Kaczynski se opuso rotundamente, dijo, no, güey, yo no estoy loco. Sí tenía un complejo. Era contra su ego, era darle la torre, ¿no? Pero al final sí se declaró culpable. O sea, él no arguyó eso de demencia, pero sí se declaró culpable. Soy culpable, pero no loco. Para no tener la pena de muerte, y fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional.
¿no? Por si se acaba una cadena perpetua, pues todavía le quedan otras 7, güey. Entonces porque luego llegan así como a tener ciertos problemas, ¿no? De si tiene alguien un infarto y revive, es como de... No sabía. En teoría ya murió, ya cumplió su condena. Entra mi segunda, ¿no? No, sí es así. Sí, o sea, no son al mismo tiempo, sino son una después de otra. Por si llegase a pasar eso. Y actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en el estado de Colorado. Una vez allí en la penitenciaría de máxima seguridad, Ted Kaczynski ha desarrollado una enorme actividad epistolar, gran parte de la cual gira en torno a las ideas de su manifiesto en cosas en contra de la sociedad. Y la mayoría de su correspondencia, con más de 400 personas, está depositada en la Universidad de Michigan, en una que se llama The Labadie Collection, donde también están guardados nuevos escritos de Ted Kaczynski y además están, ¿cómo se dice? Están sellados hasta el 2048 o 38. Hasta ese momento se van a dar a conocer. Y esta fue la historia de Teddy John, de Unabomber. Uy, no sabía que los matemáticos pudieran llegar a estar. No sabía que los matemáticos pudiéramos llegar a construir una bomba, dice. Pues somos los que ven pájaros en su tiempo libre. aves. Bueno. Libros de aves, sí. Pues sus redes sociales. Pues nos encuentran en todos lados como Por Contradicción Podcast. Ahí me encuentran en Twitter e Instagram como Edo Un Humano Más. Y a mí en Facebook como Christopher Tejeda. Y a mí como Miance-SDB. Esto fue Por Contradicción Podcast. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.